Bueno, vamos a iniciar, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa noche que Dios nos permite reunirnos, y gracias por ustedes, por estar acá. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, eterno Dios, gracias. Gracias por tus maravillas, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que haces, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por, como decía el pastor, por cada uno de los pequeños detalles, Señor, de esta vida, Señor, que nos enseña, Señor, quién eres tú. Que nos enseña, Señor, tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, para con tus hijos, eterno Dios. Gracias porque vivimos en este pueblo, Señor, en este país privilegiado, entendiendo, Señor, que hay muchas cosas en la cual debemos prepararnos, Señor, para las cosas que vienen, Señor, pero ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor, que tú nos permites, bendito Dios, poder reunirnos aquí como hemos venido en esta noche, Señor, a alabar y a glorificar tu santo nombre. Que lo hagamos, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, Señor, entendiendo la maravilla de tu obra, Señor, en nosotros, que nada ni nadie puede pagar, Señor, porque tú pagaste con sangre el precio de nuestro pecado, Señor, y hoy venimos en gratitud, Señor, a ti, en agradecimiento, Señor, por todas las cosas, Señor, que has hecho, Señor, para con nosotros. Te rogamos, bendito Dios, que lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda trasladarlo a mis hermanos de acuerdo a lo que tú inspiraste, Señor, en tu palabra. Te damos gracias en esta noche. Amén y amén. Bueno, el tema que Dios ha puesto en mi corazón lo he titulado El privilegio de poder amar. Este tema lo he venido meditando desde hace ya bastante tiempo, y hay algunas cosas que primero quisiera definir antes de entrar con el texto que Dios ha puesto en mi corazón, porque cuando nosotros decimos algunas palabras, si solamente nos quedamos con una palabra, a veces podríamos darnos a malentender, o podría ser que las definiciones en cada una de las personas que están escuchando sean muy diferentes, porque para una persona una definición o una palabra más bien, si no la definimos correctamente, puede significar una cosa, para otro puede significar otra diferente, y yo podría darles hasta un mensaje, y para un hermano podría ser que esté entendiendo una cosa, y para otro podría ser otra. Por eso es importante que cada palabra que uno vaya a utilizar a la hora de exponer, principalmente las que son centrales, hay que definirlas correctamente, porque hay muchas cosas que se dicen en la iglesia cristiana, pero no las definimos. Podría ser que yo me pare aquí y les diga que si ustedes creen en la soberanía de Dios, y todos dicen que sí, todos reciben eso, pero ¿qué entiende cada uno de ustedes? ¿O qué puede entender cada una de las personas que escuchan soberanía de Dios? ¿Qué concepto tienen de soberanía? Porque para mí soberanía puede ser una cosa y para otra persona puede ser otra. Entonces, si no definimos bien correctamente esa palabra, entonces vamos a entender o vamos a llevar un montón de mensajes que no es lo que Dios ha puesto. Entonces mi título es El privilegio de poder amar, y cuando le agregué ese poder es porque podemos amar o podemos no amar, si entendemos realmente lo que significa la palabra amar. Porque si yo salgo ahí a la calle y digo que si las personas aman, probablemente en su entendimiento cada persona va a decir, sí, yo amo, pero en su concepto de amor, porque yo podría definirlo de una manera muy abstracta, y la mayoría de las personas eso es lo que tiene, es un concepto de amor
basado en sus emociones, basado en sus experiencias. Y entonces vamos allá afuera y todo el mundo ama, pero ama a su manera. Pero realmente lo que quiero, y el mensaje que quiero traer es basado en el amor no humano, no el amor como concepto nuestro, sino bajo el concepto de Dios. Porque el decir que amar es un privilegio, creo que todos nosotros estamos absolutamente de acuerdo en eso, que es un privilegio el poder amar. Pero realmente entender que es un privilegio no para todos, sino para un grupo que ha sido escogido por Dios, muchos podrían levantarse y decir, no es así, todos tenemos capacidad de amar. Pero precisamente por eso, porque no hemos ido a la raíz del concepto de amor del cual Dios nos está hablando. Quiero que vayamos, o antes de leer, si quieren lo van buscando, están en Lucas capítulo 6, y quisiera compartirles algo que un día, ya hace bastante tiempo, me pasó. Digamos, yo estaba trabajando donde unos señores mayores, y me di cuenta de que ellos viajan mucho a Estados Unidos, y ellos asistían allá a una iglesia cristiana, y empezamos a hablar ahí junto con mi socio, empezamos a hablar. Al hablar con estas personas, ellas decían que ellos iban a una iglesia bautista, pero no les gustaba ir a la iglesia bautista porque para ellos no les calzaba, que la iglesia bautista solamente hablan de pecado y de pecado y de pecado, de atacar, de que los hijos de Dios tienen que corregir esto porque es pecado y porque es pecado. Y ellos decían, el concepto de ellos era, eso no lo necesitamos ahora, dice, porque para nosotros lo importante es amar. Eso fue lo que Dios nos vino a enseñar. Lo importante es el amor. Entonces yo me quedaba analizando lo que estas personas en ese momento no le dijimos nada, porque es imposible en 10 minutos hacer entender a una persona, eso solamente Dios lo puede hacer. Empezar a explicar algunas cosas que no están correctas dentro de ese concepto, porque ese es precisamente el problema, que si no entendemos cuál es el concepto de amor que Dios nos vino a enseñar, entonces vamos a pensar que Dios no nos vino a enseñar reglas, sino que solamente a amarnos. Pero ¿cómo es ese amor? Vamos a irnos a Lucas 6, ahora sí. Lucas 6 en el versículo 32. Lucas 6, versículo 32 dice, porque si amáis a los que os aman, y en la pregunta, ¿qué mérito tenéis? Dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Dios nos hace una advertencia, porque es como un tipo de advertencia, de que puede llegar a un conformismo de decir, es que yo amo, sí, pero amar a los que los aman, dice, ¿qué mérito tiene eso? ¿Por qué? Porque es fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Porque recibimos recompensa. Él no está diciendo que no amemos a los que nos aman. No es eso lo que está diciendo. El problema está en la facilidad que hay de amar a esas personas. ¿Por qué? Porque recibimos recompensa, porque esperamos algo a cambio. Entonces ahí no hay mérito. Jesús con esta declaración hace una separación entre dos grupos de personas. Las que nos aman, que esas son muy fáciles de amar, y aquellas que no nos aman. Aquellas que no cumplen nuestras expectativas según lo que nosotros queremos o lo que necesitamos, porque a veces nosotros creemos que debemos llenar nuestras necesidades a través del amor de otra persona. Si aquella persona no llena mis expectativas, entonces ya no la amo. Y es ahí donde surge el problema.
hay una realidad, y es que la iglesia ha ignorado voluntariamente, muchas veces, ha ignorado voluntariamente este mandamiento, porque es un mandamiento. Vamos a verlo más adelante en el mismo Lucas 6. Porque si nosotros analizamos esta declaración que Jesús está haciendo, no hay méritos en esto, porque esto fácilmente lo puede cumplir cualquier persona, incluso sin ser creyente. Si usted se pone a analizar personas que han sido, humanamente hablando, sumamente malvadas, narcotraficantes, personas asesinas, usted se va a dar cuenta que esas personas, a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, algunas por supuesto que no, algunas personas son, pero siempre va a haber personas a las cuales aman y protegen con su vida. ¿Por qué? Porque esas personas reciben algo de estas personas. Reciben una devolución de ese amor. Sin embargo, el resto de las personas, las cuales no pueden recibir esto, les importa muy poco. Y vemos toda clase de atrocidades. Entonces, es ahí donde Dios le dice esto, no, porque esto lo puede cumplir cualquiera. O sea, en eso no hay mérito, cualquier persona puede cumplir con eso. Entonces vamos a ir a la raíz de lo que el Señor para Él es lo que realmente nosotros debemos cumplir como amor. En el mismo Lucas 6, en el verso 34, dice así: y si prestáis a aquellos a quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es precisamente esto que vengo hablando. En este concepto ya no está hablando de amor, sino de prestar. Estamos hablando de cualquier otro tipo de cosa que se espera una remuneración. Incluso dice que otro tanto. Entonces si nosotros caemos en esta conducta, el reclamo no es en que no debemos amar a las personas que nos aman, no es eso. Es que no debemos esperar nada a cambio, incluso si esa persona obra en nuestra contra, porque entonces no tendría ningún sentido. Jesús es claro en eso. Por eso cuando decimos amar a alguien, si ese alguien nos hace algo malo, entonces tomamos la decisión de no perdonar. Por el contrario, más bien, muchas veces decidimos atacarlo. ¿Por qué? Porque ya no llena la expectativa nuestra carnalidad, nuestra humana forma de vivir, aquella que era ligada a nuestro pasado. Porque Jesús está diciendo esto porque ya nosotros no deberíamos vivir de esa manera. Si nosotros tenemos esa conducta, que esperamos amar a las personas para recibir algo a cambio, entonces no hemos entendido el mensaje central de la salvación. Lo vamos a ver más conforme vamos avanzando. En Mateo 5, en el versículo 43, dice así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto es un mandamiento muy fuerte para en ese momento que estaba diciendo Jesús. Los que se estaban oyendo ahí eran sus discípulos, estaban oyendo los fariseos. Y para ellos era sumamente chocante, porque eso era lo que ellos habían venido aprendiendo. Que ellos tenían que amar a los que los amaban, pero los enemigos hay que odiarlos. Ellos habían malinterpretado la ley, creyendo que a los enemigos ellos no tenían ninguna responsabilidad de amarlos. Y Jesús viene a darle el verdadero sentido de la ley.
verso 45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Esto es la característica en los hijos de Dios. No podemos llamarnos hijos de Dios si no amamos a nuestros enemigos. Ese es el estándar que Dios ha puesto. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante, porque Dios no nos pide nada, nunca ha pedido nada, absolutamente nada que Él no haya cumplido. Él es nuestro modelo, Él es nuestra guía, Él es aquella persona que dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es en el cual nosotros podemos ver el modelo perfecto. Y si Él nos pide que amemos a nuestros enemigos, es porque Él lo hizo. Y vamos a ver por qué. El título dice el privilegio de poder amar. Y como decía al principio, el énfasis es poder. Porque puede ser que no amemos. Porque podemos amar y podemos no amar. Porque aquí el concepto de amar, ya Dios lo redujo. Que no solamente es muy fácilmente decir amamos a los que nos aman. Porque si en el concepto de amor nosotros metemos estos dos grupos, entonces se reduce las personas a las cuales podemos decir esta persona puede amar verdaderamente. Porque si solamente amamos a los que nos aman, entonces estamos en la mayoría. Estamos en el grupo de todo el mundo, porque todo el mundo puede amar a los que los aman fácilmente. Pero cuando Dios viene y dice, amen a vuestros enemigos, entonces ya no es todo el mundo. Solamente a los que Dios les ha dado capacidad. A los que Dios les ha dado el Ruach, el Espíritu Santo de Dios. Porque nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede cumplir esto. Es imposible. Aún yo quisiera referirme un poquito porque al concepto de amor humano, aún el amor de una madre, que es el amor más, podríamos decirlo entre comillas, el amor más parecido al amor de Dios. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Yo sé que es nuestra forma de expresión humana que más podemos utilizar para comprender el amor de Dios, pero aún eso queda muy largo. Porque ciertamente el amor de madre es un amor muchas veces desinteresado. Muchas veces no espera nada a cambio, pero tiene muchas veces un problema muy serio, que no se compara al amor de Dios. Es que es un amor que muchas veces permite el pecado o permite la alcahuetería. Y eso yo creo que todas las que son madres se darán cuenta, porque muchas veces ese amor que se le tiene a un hijo, a ese hijo se le puede permitir muchas veces muchas cositas que a otra persona no se le permitiría. Entonces cuando hablamos del amor de Dios, el amor de Dios ciertamente es un amor perfecto. Y aunque el amor de madre es un amor que se puede asemejar, nunca podrá ser igual. Es imposible. Porque el amor de madre tiene esas falencias. El amor de Dios no, porque el amor de Dios es perfecto. Entonces, cuando nosotros comprendemos que es el Espíritu de Dios que viene al hombre y lo capacita para poder amar como Dios ama, aún ese amor de madre se queda
relegado. Porque el amor que viene de Dios, que permite al hombre amar verdaderamente, es el que Dios quiere que se muestre en el hombre, después de haber sido regenerado. Y yo le digo una cosa a mi hermano y mi hermana. Aún en la iglesia cristiana, dentro de la iglesia cristiana, hablando de la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, porque sabemos que dentro de la iglesia, ya lo hemos aprendido, hay un grupo de personas que no pertenecen, aunque están ahí. Pero hablando del grupo de personas que han sido regeneradas, aún este concepto muchas veces no lo han logrado entender o no lo hemos logrado entender para incluirnos todos, porque estamos en un proceso todos. Entonces, cuando oímos hablar de todas estas cosas que se están dando, por ejemplo, allá en Afganistán, me cuesta un poquito esta palabra, mucho pueblo de Dios, si usted entra a las redes sociales o comentarios de algunas personas, pueblo de Dios, condenando a estas personas que están cometiendo estas atrocidades, porque sí son atrocidades, pero realmente eso es lo que nos mandó Dios a hacer. Porque si nosotros no tenemos verdaderamente el concepto de lo que Dios nos está pidiendo cuando dice que amemos a nuestros enemigos, entonces nuestra mente debería cambiar. Cuando nosotros no entendemos que nosotros estamos en las mismas capacidades de esas personas haciendo esas cosas, que somos hechos de la misma masa, que si nosotros hubiésemos nacido en ese pueblo, hubiésemos nacido en una de esas familias que son radicales y hubiésemos sido enseñados desde niños a usar armas, a defender lo que ellos defienden, probablemente todos nosotros estaríamos haciendo lo que ellos están haciendo. Y en vez de condenar a estas personas, deberíamos estar rogándole al Señor por misericordia, no solamente de los que están siendo atacados, sino por esas personas también. Porque ellos no tienen luz, porque están viviendo en las tinieblas, al igual que vivíamos nosotros, todos nosotros. En Corintios capítulo 13 viene toda la serie de descripción que nos habla Pablo acerca del amor. Y a mí, cuando yo entré en esto lo venía, como le decía antes, yo lo venía preparando desde hace tiempo, y hace varias semanas el pastor en sus enseñanzas venía tocando este tema, y yo decía, qué increíble como todo Dios lo viene acomodando, porque él hablaba de eso y yo decía, de eso es de lo que yo voy a hablar. Y ahora me va a permitir tocar un poquito acerca de la descripción que hace Pablo en Corintios capítulo 13, de lo que es el verdadero amor, no el concepto de amor, que se ha torcido el concepto del verdadero amor. Incluso llegar a un punto donde para la humanidad el amor, muchas veces ese concepto se ha vuelto una aberración para Dios. Ahora le llaman amor a un montón de cosas. Como decía el pastor en una de sus enseñanzas, utilizando lo que dice Corintios capítulo 13 acerca del amor. Cuando este capítulo o estas descripciones del amor, lo único que describen es a Dios mismo. Es Dios mismo el que está aquí. Y yo quiero que lo veamos, porque en lo que yo pude buscar, porque sé que esto es un concepto demasiado amplio, hay mucho de qué hablar, pero de todo lo que yo busqué, de cada descripción que hace Pablo del amor, busqué un pedacito de la vida de Jesús para que nosotros veamos y nos veamos a nosotros mismos si realmente estamos amando como Dios dice que amemos.
Porque si nosotros decimos amar como Dios ama, entonces tenemos que ver a Jesús en sus actos, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo, en lo que Él declaró. Y lo vamos a ver en cada uno de lo que yo pude buscar, porque sé que hay mucho. Hay mucha vida de Jesús en los evangelios que expresan el centro de esto, de lo que es el amor. Pero busqué un pasaje de cada uno para que veamos y entendamos verdaderamente lo que es el amor. Corintios capítulo 13, verso 4. Empieza con la primera declaración, dice, el amor es sufrido. Yo sé que todos los pasajes no los van a poder buscar, voy a leerlos y para avanzar, pero si alguno quiere después se los puedo pasar para que lo busquen. El amor es sufrido, dice en Mateo 26, 37, 38. Dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Aquí vemos a Jesús que no puede existir tristeza más grande, sufrimiento más grande que el que pudo haber experimentado Jesús en este momento, porque Él tenía que recibir la ira del Dios Padre. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Es aquí donde nosotros podemos ver el verdadero concepto de ese amor que es sufrido. Un amor que se entregó y sufrió por todos nosotros. El amor es benigno. Mateo 26, 52. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. Pedro saca la espada y quiere defender a Jesús, pero no era la forma en que Jesús iba a hacer las cosas. No era con la fuerza, porque Él es benigno, Él es bueno. Él no tiene maldad. En sí mismo Él lo que desea es bendición, no maldición. Aunque la intención de Pedro era defenderlo, que pareciera correcta, pero eso no es lo que Jesús venía a hacer. Él venía para salvar lo que se había perdido. Él no venía a condenar. El amor no tiene envidia. Marcos 9, 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue. Y si lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No tiene envidia. Sin embargo, vemos en la iglesia cristiana como incluso dentro de los líderes hay envidia. Cuando alguien se levanta y hace bien las cosas por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, entonces le quieren serruchar el piso. Sin embargo, aquí vemos que Jesús, los discípulos dicen, hay alguien que allá está predicando en tu nombre, ¿qué hacemos? Y Jesús muy claro, mientras sea mi nombre, déjenos. Porque el que no es contra nosotros, dice, por nosotros es. Y la iglesia cristiana vive luchando unos contra otros, líderes que se le ponen una iglesia al frente, entonces ya no quieren que estén ahí porque eso le puede robar como si fuera pueblo suyo, siendo toda la iglesia de Dios. Entonces veamos aquí en lo que Dios es, cómo Dios actuó. El amor no es jactancioso. Mateo 11, 29.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús dice, yo soy humilde, manso y humilde. Aunque Él es Dios, Él no está diciendo, no, yo soy el todopoderoso y yo hago aquí lo que quiere, lo que me da la gana. No. A pesar de ser el Dios todopoderoso, el más grande, Él vino a servir. Dice, yo vine a servir, no a ser servido. Y nosotros a veces sacamos pecho y decimos que somos muy cargas aquí porque hacemos esto y porque hacemos lo otro y porque esto y por aquello. Ese no es el concepto que Dios nos enseñó. Sean como yo, mansos y humildes. Porque Él vino a enseñar que el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el más pequeño, el que sirve. Ese es el verdadero amor que Dios nos enseñó. No se envanece. Aunque este versículo no fue tomado de los evangelios porque está en Filipenses capítulo 2, una descripción clara de que Dios, siendo Dios, todos conocemos este pasaje, tomó una decisión allá en los cielos, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se agarró, no se aferró de ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Y aquí vamos viendo cómo todas estas cosas nos van enseñando el verdadero concepto de amor con la vida de Jesús. Porque si no entendemos esto, si no definimos verdaderamente este concepto de amor, entonces vamos a decir un montón de cosas que no son. Y vamos a definirlo como lo define el mundo. No hace nada indebido. Aquí que me quedó el capítulo, no lo tengo, solo tengo el texto, después lo buscamos ahí. Dice, ¿acaso pensáis que no puede ahora orar a mi Padre y que Él no enviará más de 12 legiones de ángeles? Es el mismo que viene hablando con Pedro cuando él quiere defenderlo. Y Jesús le dice, si ustedes no creen que si yo quisiera orar a mi Padre en este momento enviaría 12 legiones de ángeles para defenderme. ¿Y por qué Él no lo hizo? Porque Él no va a hacer nada contrario a lo que el Padre le había encomendado. O sea, no hace nada indebido, no hace nada que no esté dirigido por el Padre. ¿Qué debiéramos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. No debiéramos salirnos de aquello que Dios nos ha dado como mandamiento, como dirección. Porque si Él, estando en esa condición, Él sabía que iba a la cruz y Él tenía la posibilidad de orarle al Padre para que le enviara 12 legiones de ángeles para defenderlo, y no lo hizo. Porque Él venía a cumplir un propósito. Nunca busca lo suyo. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando dice que no busca lo suyo, si nosotros nos ponemos a analizar que Él entregó su vida, porque dice que
Dice en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Pudiéramos buscar algo en esta acción que hizo Jesús, el derramar su sangre para salvar a muchos. Algo que podríamos decir era para buscar algo suyo. Absolutamente nada. Porque si él hubiese pensado en sí mismo, en satisfacerse a sí mismo, no hubiese ido a la cruz, no hubiera derramado su sangre. Y él decidió voluntariamente derramar hasta la última gota de su sangre, porque él no buscaba lo suyo, porque lo hizo por amor, porque él buscaba hacer lo que el Padre le había enviado, porque él vino a complacer a su Padre, porque en ese momento él se despojó de todo lo que él era. Jesús no estaba pensando en nada de sí mismo, porque nada de lo que Jesús vino a hacer desde el momento en que nació hasta que murió y resucitó, Jesús en ningún momento pensó en nada que no fuese sido lo que el Padre le encomendó, y era venir a redimir a un pueblo que él había prometido desde antes de la fundación del mundo que iba a venir a rescatar. No se irrita. Juan 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? A pesar de que está recibiendo una bofetada, y no solamente una bofetada, todo lo demás que él sufrió, fue latillado, fue escupido, de su boca nunca salió maldición. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos ofende? ¿Respondemos como Jesús responde? ¿Podemos decir que nosotros verdaderamente tenemos el privilegio de poder amar? Porque si nos vemos aquí, yo creo que tendríamos que pensarlo 2 veces. El poder decir que verdaderamente estamos amando, como Dios nos mandó a amar. No guarda rencor. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Es increíble ver la forma en que Dios reaccionó desde el momento, por supuesto que desde el momento que Él nació, porque Él fue sin pecado toda su vida, es sin pecado, pero todo lo que Jesús tuvo que pasar, cómo fue condenado, cómo fue clavado en una cruz de la manera más cruel que puede existir, y Él está ahí en la cruz y tiene a todos adelante, todos los que le crucificaron y estuvieron diciéndole tiempito antes: crucifíquenlo. Ahí estaban. Y él, de su boca lo que sale es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podremos realmente nosotros entender lo que significa esto y poder llegar a comprender verdaderamente lo que es el amor de Dios? Y empezar a dejar de juzgar a las personas por cosas muchísimo menores que estas.
Porque es que estaban crucificando al Rey de Gloria. Estaban crucificando al que los hizo. La creación estaba llevando a la cruz al que creó todas las cosas. ¿Podemos entender eso? Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente yo creo que nosotros debemos analizar esto día a día y venir y compararnos. Si realmente hemos entendido esto y trasladarlo a nuestra vida, porque nada hacemos con solamente tenerlo en nuestra mente y cuando llegan situaciones donde se nos presentan personas que hacen cosas terribles y fácilmente sacamos nuestro dedo señalador y los ponemos en el infierno. Cuando no entendemos, que ahorita lo vamos a ver al final, que nosotros estuvimos ahí y que si hoy estamos aquí es por la gracia de Dios. No es porque usted y yo seamos buenos, no es porque usted y yo tengamos algún mérito y Dios nos escogió porque dijo, wow, este hombre o esta mujer, qué carga, voy a llamarla porque la necesito en mi reino. Absolutamente nada. Dice, no se goza de la injusticia. Otro concepto del verdadero amor. No podemos gozarnos en la injusticia. Vamos a ver qué dice el Señor, cómo actuó el Señor. Mateo 12:11 dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le echa mano y le levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Viene el Señor y quiere sanar a una persona. Esta escena se repite también cuando ellos están cogiendo espigas. Son escenas parecidas. Él va a sanar a un hombre. Los fariseos le dicen no pueden hacerlo porque es día de reposo. Y Jesús les dice que si una persona se le cae una oveja en un hueco, si es día de reposo, ¿lo va a dejar que muera ahí? ¿Cuánto no vale más un hombre? Es lícito hacer el bien el día de reposo. No podemos gozarnos en la injusticia. Porque lo que estaban haciendo los fariseos era injusto. Poniendo por encima la ley de hacer el bien a una persona. Una ley malinterpretada, por supuesto. Una ley que ellos habían hecho como 1000 leyes de acerca del día de reposo. Y para ellos era más justo cumplir todas esas leyes que hacer el bien. Pero eso no es lo que venía a enseñar nuestro Señor. Porque el concepto verdadero del amor es que no se goce en lo que le acontece a los demás. Porque a ellos no les importaba si aquella persona estaba enferma. Lo que no se podía hacer era hacer algo con esa persona en el día de reposo. Mas se goza en la verdad. Dice el texto, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Bueno, en este texto, el Señor viene hablando
de las cosas que habían sido malinterpretadas, y Él le viene a dar el verdadero concepto de la ley. Porque una de las cosas que muestran el verdadero amor es decirle a las personas cuando están mal. Porque si yo vengo a decirles a ustedes, no, y si tengo el concepto que tenían aquellos señores con los que estábamos hablando, si yo le digo a ustedes, no importa cómo vivan, ustedes nada más amen. Pero si no entiendo el concepto de amor, es que el concepto de amor me lleva a mí a corregir lo deficiente, como dijo Pablo a Timoteo. Si yo estoy viendo que un hermano mío va camino al abismo y no le digo nada, eso no es amor. Jesús vino a enseñar el verdadero concepto de la ley. ¿Por qué vino a enseñar el verdadero concepto de la ley? Porque ellos estaban caminando rumbo al abismo y Él vino a corregirlo. Porque si Él no hubiera venido Él a enseñarles correctamente, estaban en un camino de muerte. Entonces, muchas veces nosotros nos enojamos cuando alguien nos corrige, cuando lo que nosotros debiéramos de ver en eso es el amor de Dios, en que Dios no quiere que nosotros perezcamos y que corrijamos el camino. Y eso es lo que viene a hacer Dios a través de estas reuniones, a través de los discipulados. No viene simplemente para que nos llenemos de conocimiento, es para que cambiemos conducta, porque ese es el amor de Dios. Que Él viene y nos advierte y nos dice, en esto está mal, corrijan su camino. Pero nosotros torcemos, muchas veces torcemos y malinterpretamos, como lo hacían los fariseos, los conceptos. Entonces Jesús viene y endereza el camino. Vamos a Lucas 6 otra vez, para terminar de ver el texto que estábamos viendo al principio. Ya vimos las definiciones de lo que Dios a través de Pablo da como concepto de lo que es el verdadero amor, que la descripción perfecta es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces digo de ahora porque no estamos hablando de esto, pero esto ha sido algo que se nos ha venido enseñando desde hace mucho tiempo ya. Pero si queremos vernos a nosotros mismos y ver si verdaderamente estamos amando como Dios nos pide amar, tenemos que ver esto. Tenemos que ver en Cristo cómo Él vivió y vivir de esa manera. En Lucas 6, en el versículo 35, para terminar el texto de Lucas 6, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces si queremos amar como Dios ama, hay una palabra dentro de todo lo que se ha dicho que es el mayor reflejo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente para entender el amor de Dios. Y con esto quiero ir terminando. De todo lo que se ha dicho, hay un centro que muestra todo el carácter de Dios. Y esa palabra es misericordia. Dentro del amor de Dios, si nosotros sacamos la misericordia, entonces todo lo demás desaparece, porque en la misericordia de Dios es que está basado toda su salvación. Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos. Él aplicó su amor por su misericordia. ¿Quieren amar? Y quiero amar como Dios ama. Tenemos que aprender este concepto, misericordia.
porque eso es lo que nos lleva al carácter verdadero de Dios. Si nosotros no aprendemos a ser misericordioso con los demás, como Dios tuvo misericordia de nosotros cuando éramos enemigos, Él dio a su Hijo para hacernos sus amigos, verdaderamente ahí seremos hijos de Dios. Yo creo que esta es una de las cosas en las cuales nosotros más fallamos, mis hermanos. Aprender a ser misericordiosos, a ver a las demás personas como Dios nos vio una vez a nosotros. Porque a veces el problema, le voy a decir cuál es, a veces el problema es que nosotros a veces nos vemos tan buenos y creemos a veces, hemos creído que la misericordia de Dios para con nosotros es que la merecemos de verdad. Porque en el momento que nosotros condenamos a otra persona, indirectamente lo que estamos diciendo, nosotros somos mejores. Y como le decía, cuando nosotros veamos todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, aprendamos a no ver a estas personas con ojos de juicio, de condenación. Porque estas personas viven en tinieblas. Y lo único que necesitan es que Cristo les lleve su luz y sus vidas serán transformadas. Pero ¿qué hacemos con una iglesia que en vez de rogar por estas personas, las condena? Es ahí donde verdaderamente nos da Dios la posibilidad de tener el privilegio de amar. Dios nos da el privilegio de poder amar porque Él nos ha dado su espíritu. Pero verdaderamente hagámoslo. Apliquemos lo que Dios aplicó con nosotros cuando no merecíamos nada. Cuando lo único que merecíamos era la condenación eterna. Igual que todas esas personas. Pero que no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros juzgarlas. No nos toca a nosotros señalarlas. Nos toca a nosotros orar por ellos. Y por nuestros hermanos que están siendo perseguidos alrededor del mundo. Y orar para que en el momento que esas cosas lleguen aquí, nosotros podamos seguir siendo luz. Y que las personas vean en nosotros misericordia también. Y no personas que condenan. Si el mundo ve que la iglesia condena a los demás, entonces ¿dónde va a haber la luz de Cristo? Dios nos ha puesto para que tengamos el carácter de Él. Y con esto finalizo. El carácter de Él es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.